En el año 2008, Taltal se convirtió en el epicentro de la arqueología. Cazadores de ciencias de todo el mundo llegaron hasta esta pequeña localidad para comprobar que era cierto. Tras una incesante búsqueda, se había encontrado en sus alrededores la mina más antigua de América, con 12.000 años. Todo un récord para este lugar que se transformó rápidamente en un importante laboratorio natural de Chile. En los estudios de la frecuencia modulada, junto al arqueólogo Diego Salazar Sutil de la Universidad de Chile y el antropólogo Manuel Escobar. Vamos al grano de inmediato, lo que les invita nuevamente acá a nuestra ciudad este año. Como tú te acuerdas, todo esto nació del descubrimiento de la mina en la quebrada San Ramón y a partir de eso tratando de entender mejor el modo de vida de aquellas personas que hicieron la minería en San Ramón. Entonces San Ramón sí fue una primera parte, fue un punto de partida de esta investigación, y ahora la que estamos haciendo ahora sigue siempre deparando sorpresas, abriendo nuevas preguntas. Entonces la verdad que seguimos con el mismo entusiasmo y fascinación porque es una investigación realmente importante para nosotros. Nosotros llegamos a trabajar a Taltal el año 2008 en el marco de un proyecto Fondesit que tenía por propósito conocer la historia de la minería en este lugar, una zona rica en depósitos minerales, en cobre, en otros minerales, y en la cual arqueólogos hace muchos años habían descubierto muchos objetos de metal, y nosotros nos interesó saber quiénes produjeron esos metales, y las poblaciones locales los producían y cómo lo hacían. Entonces el primer proyecto consistió principalmente en buscar evidencias de minería, y cosa que no es muy fácil porque es casi una aguja en un pajar. Diego Salazar y sus compañeros de equipo realizaron una verdadera operación rastrillo por el desierto, en busca de los más pequeños indicios de actividad minera desde tiempos ancestrales. Recorriendo esta quebrada encontramos una piedra que nos llamó la atención, que podía ser un martillo, y discutiendo si era un martillo o no, empezamos a mirar en los alrededores y encontramos otro un poco más arriba, y discutiendo encontramos otro, y fue como un camino de martillos que nos guiaron por aquí, por detrás de donde estamos ahora, finalmente a encontrar la mina. Y cuando estábamos con un geólogo que vinimos al día siguiente, dijo que era hierro, no nos calzaba mucho, no entendíamos al principio mucho de qué se trataba, no esperábamos que íbamos a encontrar una mina de explotación de óxido de hierro. Y ahí quizás radica parte de la importancia, porque se sabía que las poblaciones humanas usan el óxido de hierro como pigmento hace miles de años, pero por alguna razón siempre se había asumido, quizás por un prejuicio, siempre se había asumido que ese hierro era recolectado en las quebradas, como en rodados naturales, como que nunca se asumió que estas poblaciones tan antiguas pudiesen ser verdaderos mineros especializados. La visión, como decía el Diego, que habitualmente se tenía de estas poblaciones tempranas era de que eran bastante simples, que su actividad económica y subsistencia básicamente se orientaba hacia la obtención de los recursos que necesitaban para vivir, y ahí se acababa el tema. Y cuando enviamos las muestras recibimos los resultados, y de nuevo fue una sorpresa, porque resultó que tenía una antigüedad de 10.000 años, y eso significaba que era 6 o 7.000 años más antigua que la mina más antigua que se conocía en América. El hecho que sea una mina mucho más antigua, que tiene 10.000 años, entonces el contexto arqueológico, social, de subsistencia es muy diferente a los otros panoramas mineros que hemos estudiado. Yo estoy ahora en lo que antiguamente fue la primera explotación, que tiene 10.000 años. Esta veta de hierro tenía fallas donde se depositaba el mineral de interés. Cómo nosotros nos acercamos a entender cómo se desarrolló la operación es a través de los martillos. Son nuestros mejores indicadores de la actividad minera. Martillo es un nombre genérico a lo que se refiere que son artefactos de percusión. Lo que probablemente hicieron fue que avanzaron en el sentido, dando un golpe con las dos manos, en un sentido perpendicular a la falla. Eso permitía que se fracturara las zonas de mayor debilidad, y eso permitía extraer el bloque de roca que importaba. Utilizaban estos martillos
o percutores de menor tamaño sobre una plataforma y empezaban a percutir y a moler el mineral para obtener un polvo fino de color rojo o de los colores que ocre o negro que son los que utilizaban. Estos depósitos son en forma de alvéolos o pequeños bolsoncillos de mineral. Hay partes que sí fueron explotadas dentro de estos alvéolos que es muy difícil acceder. Entonces probablemente utilizaron a mano de obra infantil, pero que era parte de la misma comunidad. Porque hay partes que sí fueron explotadas dentro de estos alvéolos que es muy difícil acceder. Yo soy chico y estoy un poco estrecho acá. Pero también, no sé, un chango de la época, una persona de esa época puede tener una estatura promedio similar a la mía, pero hay partes donde yo no me puedo meter aquí. Esta mina prehistórica que tiene 40 metros de largo, nosotros hemos hecho excavación en 2 sectores de esta mina. Entonces, hace un momento estábamos en el primer sector, la explotación indígena alcanzó 3 metros de profundidad, y ahora nos encontramos en el segundo sector de nuestra excavación, que por los estudios que hemos hecho hasta ahora, la explotación indígena alcanzó más de 8 metros de profundidad, pero todavía no sabemos cuál es la profundidad total a la cual llegaron, porque nuestra excavación no ha podido llegar más profundo por razones de seguridad. Este es el lugar de la explotación más intensa de la mina y corresponde a la última parte de su explotación prehistórica. O sea, lo que estamos viendo ahora fue una explotación masiva, la más grande que tuvo esta mina, y ocurrió hace aproximadamente 4.000 años. Estos hermosos colores intrigaron y llamaron la atención de los antiguos habitantes del desierto. El óxido de hierro, de tono rojizo, se utilizaba, entre otras cosas, para adornar el cuerpo de los muertos en ceremonias funerarias. La magnitud de toda esta faena minera cambió además la concepción que se tenía sobre la cultura indígena huentelauquén que habitaba en la zona. Era un producto que tenía una importancia principalmente religiosa. Entonces, ver la inversión de esfuerzo, de trabajo que hay, de organización en estas sociedades simples para acceder a este recurso, en el fondo ver la importancia que tenía para ellos y cómo diseñaron un conocimiento para acceder a este recurso, fue para nosotros y para también muchos otros colegas que nos han comentado, fue en cierto modo revolucionario. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Aquí estamos. ¿Cómo va la cosa? Recién saliendo del piso. Y el hoyo del saqueo no debería llegar mucho más profundo, ¿no? No, pues mira, si acá en esta avenida empieza casi por acá, en este nivel la capa in situ. Y acá estamos llegando, ¿cachai? Sí, pero puede que aquí esté... Que se hayan metido más profundo. Sí, ahí más siempre profundo. Fue más profundo acá. Por miles de años. Estamos en el sitio Morro Colorado. Este es un sitio clásico para la prehistoria y la arqueología de Taltal. Fue un sitio que fue excavado por los primeros arqueólogos del norte de Chile. Comenzó a ser excavado por arqueólogos en el año 1916, 1915, por ahí. Entonces es un sitio que ha servido de base para conocer la historia de este lugar. Pero al mismo tiempo ha sido uno de los, como estamos muy cerca además de la ciudad de Taltal y estamos muy cerca de la playa que constituye el principal balneario, es también uno de los sitios que ha sido más afectado por distintas intervenciones humanas. El saqueo ha sido como actividad casi como tradicional de las familias, de ir a sacar puntas de proyectil y todo eso. Dicen los arqueólogos del principio del siglo XX que tenía 50 metros por 50 metros, hoy día está reducido a 5 por 10 o 15 metros, que es lo poco que va quedando del sitio. Ese lugar que está allá encima, que todavía no lo hemos tocado, no lo hemos excavado, es el único lugar hasta ahora que sabemos que no está escarbado. Todo el resto es puro material escarbado, todos estos hoyos, todo esto. Entonces,
cada año este sitio se está haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y lo más probable es que si sigue así, esto de aquí a 5, 6, 7 años, este sitio desaparezca por completo. Un momento distinto. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Supongamos que ustedes vinieran y hicieran un gran hoyo acá y nos llevan a nosotros los arqueólogos todas las cosas que encontraron. Y supongan que encontraron un hueso de ballena y una punta de flecha. Pero si ustedes me llevan un hueso de ballena y una punta de flecha que encontraron en un hoyo que hicieron acá, yo no tengo cómo saber si la flecha mató a la ballena, si la flecha se quedó ahí, estaba cerca de la ballena, o si la ballena se murió aquí en el año 8000 y la flecha quedó acá en el año 3000, sino quizás no tuvieron nada que ver. Entonces, con los objetos yo no puedo reconstruir la historia. La única manera que yo reconstruya la historia es que yo separe qué cosas están relacionadas con cuáles otras. Si encuentro una punta de flecha, ¿con qué otros elementos está cercana a la punta de flecha? Y para eso tenemos que excavar en capas. Acá. Unos zapatos. Lo que sabemos de este lugar es lo siguiente. Aquí se inició la ocupación del sitio. Si ustedes se fijan que hay como una... se ve negrito ahí. En el fondo eso es una fogata. Es una fogata y esa fogata tiene nada menos que 8.500 años de antigüedad. Ese fue el primer momento cuando se usó este sitio. Hace 8.500 años el paisaje era distinto. Había probablemente más humedad, más verde, y el mar, que uno lo ve aquí, hace 8.500 años no estaba acá. Estaba quizás 30, 40, 50 o hasta quizás 100 metros más adentro de la línea de costa, porque el mar ha ido subiendo. Entonces, cuando llegaron los habitantes aquí, el mar lo tenían más lejos, había más disponibilidad de agua, ellos decidieron asentarse acá. El color de los anzuelos. Y esto es solo lo de hoy. Ayer recuperamos en el día muchos más. Entonces, algunos tienen formas distintas y probablemente eran para distintas especies. Por ejemplo, había un tipo que era para jurel y se cazaba de una manera distinta, no sé, se colocaba distinto a la alianza. Hemos descubierto peces de mar adentro, como el pez espada, la albacora, marlines, tiburones que son oceánicos y que eso nos pueden estar indicando indirectamente prácticas de navegación. O sea que hace 5.000, 6.000 años los habitantes de la costa ya usaban balsas para ir a capturar estas especies. Esta gente, la de este periodo, es la gente que inventó la balsa. Fueron los primeros cazadores de albacora. Por lo que sabemos hasta hoy, puede que mañana se descubra algo distinto, pero por lo que sabemos hasta hoy, estos son los cazadores de albacora más antiguos de la costa norte de Chile y probablemente incluyendo la costa de Perú también. Estos son, estos, los que habitaron en este lugar. Y por lo tanto son los que idearon la balsa. No sabemos si una balsa como la de Cuero de Lobo, pero sí una balsa que les permitió adentrarse algunos kilómetros para adentro y cazar la albacora, nada menos que cazar la albacora. Ayer me contaban que volvió un barco grande, o no, un bote, tuvo que volver al puerto porque una albacora lo atacó y hizo un hoyo, se llenó de agua, tuvieron que volver, pero un bote grande. Imagínense hace 7.000 años, en una balsa de Cuero Lobo, un hombre o dos hombres solos, o grupos de hombres, o quizás mujeres también, que se adentran al mar a cazar a estos bichos, albacoras, peces de espada, tiburones, todos esos bichos están acá representados, los cazaban. Fue una actividad que realmente única. Como sabrán algunos, los arqueólogos están dedicados sobre todo a la materialidad que ha quedado desde el pasado, y yo como antropólogo me he dedicado a entrevistar y a conocer un poco los modos de vida de las personas de la costa actualmente, para poder hacer ciertas comparaciones y poder hacer ciertas reflexiones con el trabajo que están haciendo los arqueólogos y ayudar de esa forma a tratar de proyectar algunas respuestas a las preguntas que Diego estaba contando que surgen. En ese sentido, hay modos de vida que han podido continuar a pesar de todos los cambios que han habido a lo largo del tiempo, y por lo tanto ahí se pueden leer cosas que vienen de muy atrás también. Es increíble comprobar cómo,
en medio de la modernidad del siglo XXI, se mantienen costumbres y formas de vida ancestrales, como si no pasara el tiempo. O aquí, quizás las cosas transcurren de otra manera, con el ritmo pausado del encuentro entre el mar y el desierto, lugar donde también vivieron y se desarrollaron los changos. Chango, bueno, vivía su día, hacía el intercambio, qué sé yo, y nosotros ahora, bueno, económicamente yo dependo del mar, de lo que saco diario, y en cuanto a la extracción, me parece que ellos igual hacían lo mismo, o sea, en tema de extracción y de poder vivir de los recursos del mar, sigue siendo lo mismo. Pues vengo también de familia que ha trabajado en la mar. Mi abuelo, él era pescador, pariente igual, tíos, primos que están involucrados en el tema de la mar, así que de por ahí empezó el tema. Yo me siento identificado también con el chango, porque el chango vivió de la mar. Nosotros ahora seguimos esto, entonces que se muestre esto, la verdad que yo me lleno de orgullo, que podamos salir, que la gente o el demás del país nuestro sepa cómo trabajamos, sepa de qué vivimos, la verdad que me satisface. En estricto rigor, de hecho, la palabra chango es una palabra que aparece por los españoles, pero que ni siquiera sabemos que así se llamaban estos grupos. Ustedes han involucrado a la gente, a los pescadores, a la gente del pueblo y principalmente a los estudiantes porque, bueno, los han llevado a los sitios arqueológicos, les han mostrado todo lo que hay en cuanto a cueva, a pintura, a objetos como las puntas de flecha, además de llevarles y entregarles charlas del entorno y de la historia que tienen. Es una punta que se llama taltaloide, que es súper conocida acá porque de hecho es solamente de la zona. Y la idea más que nada de estas piezas es que los profesores puedan ocuparlas didácticamente en los colegios. O un arpón o cualquiera de las piezas que ustedes ven acá, que en el fondo son las que vamos a reproducir. Esto es como súper importante porque en el fondo los niños van a tener su propia pieza y van a poder interactuar con ella y van a poder también tener como todo el imaginario táctil que significa esto, pues, el tocarla y ya sacarla un poco de este tema del museo un poco distante de que tenía un vidrio detrás y no podía interactuar con la pieza y no podía hacer nada. Pues. Una mujer embarazada sobre que se empotra en esta... Es como un Lego. Es complejo, es muy parecido a lo que alguien haría hoy. No tiene ninguna diferencia, salvo que ahora hay más máquinas, mayor tecnología, pero es un cerebro igual. Nosotros hemos trabajado en distintos ámbitos, uno que tiene que ver con el museo, con nuestra muestra museográfica, con los artefactos, los implementos de estas comunidades. Tenemos una exposición permanente de la prehispana y luego tenemos nuestra exposición de la historia de Taltal, iniciándose con Papose, que fue el último reducto de los grupos pescadores, cazadores, recolectores acá en la zona. Pero al mismo tiempo hemos hecho otros trabajos en revalorar la pintura rupestre de Taltal. Se pintaron varias avenidas con estos motivos. Y eso de alguna forma ha hecho que la gente, esto es Taltal, aquí hay algo más allá de estos changos subvalorados, esta pobre gente, sino que tiene una profundidad mayor. Y creo que hoy en día los niños principalmente y la comunidad dicen, no, yo soy chango. Hace un tiempo atrás era un insulto, el chango era un insulto, pero hoy en día no.
Otro sector clave para conocer las costumbres de los antiguos mineros y pescadores de la zona es Zapatero. Este sitio es un libro abierto sobre quienes lo habitaron hace miles de años, aportando a la construcción de una identidad de los chilenos que vivieron en esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Bueno, el sitio presenta una localización privilegiada, ¿cierto? O sea, estamos en un lugar que está relativamente bien protegido, ¿cierto? Tiene un roquerío al lado que tapa el viento, tiene un acceso a los recursos marinos óptimo, o sea, tiene una playa bien acotada, pero que es de fácil acceso para entrar y salir. Por lo tanto, el lugar de asentamiento está muy bien elegido. Tenemos una primera manera de usar este sitio que quedó representada en la parte de abajo del Conchal, aproximadamente desde este punto hacia abajo. No lo tenemos todavía fechado, pero calculamos que ese segmento tiene aproximadamente entre 8.000 y 7.000 años de antigüedad. Aproximadamente hace 7.000 años cambió la manera de usar el sitio y por lo tanto se comenzó a depositar acá las basuras correspondientes a una segunda tipo de ocupación, que va desde este sector de acá hasta este de acá, y que es una ocupación mucho más intensa del sitio, donde la gente está viviendo en este lugar, el grupo completo, por una parte importante del año. Este es el campamento residencial donde vive la población de cazadores-recolectores durante casi todo el año, y este segmento se inició aproximadamente hace 7.000 años y terminó aproximadamente hace 5.500 años atrás. Terminó cuando estas mismas poblaciones decidieron comenzar a hacer sus estructuras de piedra, y eso marca el inicio de un nuevo segmento, y ese segmento tiene aproximadamente entre 5.500 años atrás y probablemente parece haber sido abandonado aproximadamente hace 4.500, 4.000 años atrás. Hemos visto en este sector del Conchal cumbreras de estas habitaciones, o sea, partes de la parte superior de las piedras que ocupaban para construir las habitaciones, que nos hacen sospechar que en este sector específicamente que estamos excavando podríamos encontrar uno de estos tipos de habitaciones semisubterráneas, circulares, que también tendrían un fin ritual en cuanto a la funebria de estos individuos. Estamos a 40 kilómetros de la costa buscando los lugares donde los antiguos habitantes de la costa vinieron en busca de las rocas con las cuales hacían sus artefactos. Y eso muestra también un poco como la escala espacial de nuestras investigaciones, porque para comprender una sociedad no la podemos comprender en un lugar, sino que la tenemos que comprender en todo su paisaje, en toda la extensión de su paisaje. Nosotros solamente en esta campaña estamos trabajando en varios puntos diferentes y en total al final entonces es un grupo muy grande de gente, no solamente arqueólogos, sino también gente de otras disciplinas, algunas disciplinas más cercanas a la arqueología como la antropología o la antropología física, pero también otras que no son tan cercanas como la geología. En el fondo son diversas disciplinas que son necesarias para proporcionar la información con la cual nosotros respondemos a las preguntas sobre el pasado. Igual ahí te damos a pensar que están sacando todo lo que pillan disponible. Al final de este asombroso viaje entre el desierto y la costa del norte de Chile, dimensionamos cuántas historias atesora este lugar. Territorio silencioso y aparentemente sin vida, de gran riqueza, llamado paradójicamente desierto, y que durante más de 12.000 años guardó celosamente importantes claves sobre quiénes somos y de dónde venimos los chilenos.
contribuyendo a la memoria y al patrimonio cultural del país. ¿Cuántas historias más siguen bajo tierra, esperando ser develadas?